Gracias a Dios por su vida, qué bueno que está aquí con nosotros. Reciba un cordial saludo de sus pastores Mario y Pati Torres desde aquí de la bella ciudad de Rockford. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, aquí estamos en el 3525 Broadway en la bella ciudad de Rockford. Le esperamos los domingos a las 11:45, estamos alabando y adorando a nuestro buen Dios, y también los días miércoles tenemos servicios de alabanza y oración a las 7:30 de la tarde, así que aquí los esperamos, son todos bienvenidos. Los niños tienen su clase, los jóvenes también tienen su clase. ¿Por qué no le dan un aplauso a los jóvenes que tienen su clase en inglés? Este viernes pasado tuvieron una reunión en la casa de una de las jovencitas y me enseñaron unas fotos ahí que se gozaron, tuvieron inflables, tuvieron hasta fogata y la pasaron muy bien, juegos, llegaron todos mojados ahí en la casa, pero qué bueno que se divirtieron. También las damas tuvieron una reunión para ponerse de acuerdo para los eventos que vienen próximamente. Así que damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Qué hermoso es evitar los hermanos todos juntos en armonía, ¿verdad que sí? Así dice la Escritura. Qué bueno es alabar al Señor juntos. El tema del día de hoy se titula Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Seguimos en la serie de mensajes conociendo al Padre y vamos a estar leyendo en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 al 16. Si me acompañan, ¿tienen todas sus Biblias? ¿Sí? Si no tiene una, levante su mano, ahí nuestro servidor le van a dar un Nuevo Testamento ahí para que lea la bendita y preciosa palabra de Dios con nosotros. ¿Nos ponemos de pie? Vamos a leer y a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, 1 Pedro 1, 15 al 16. Dice, más bien, vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó. Pues en la Escritura dice, sed santos, sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, que nos santifica, Señor, y nos llena, nos hace ser más como tú, Señor. Líbranos de todo mal. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Seguimos entonces en la serie de mensajes conociendo al Padre. Amén. La semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de las perfecciones de Dios, ¿verdad? Que Dios es perfecto en todos sus atributos, amén. ¿Cuántos saben que Dios es amor, verdad? Pero Dios es también un Dios justo, ¿verdad? Y tiene que castigar el pecado. ¿Cuántos saben eso también, verdad? Que Dios es santo, ¿verdad? Dios es fuego consumidor, dice la Escritura también, ¿verdad? Pero también dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia, ¿verdad? Qué bueno es nuestro buen Dios. Tenemos un Dios poderoso, un Dios majestuoso, ¿sí? Y hay varios atributos de Dios que hemos visto, y mirábamos ahí la semana pasada, que le llamamos las perfecciones de Dios, ¿verdad? Porque Dios es perfecto. ¿Cuántos saben eso? Que tenemos un Dios santo, perfecto y grande, ¿verdad? No podemos definir a Dios, amén. ¿Qué significa santidad? Que Dios es santo. Bueno, la Biblia significa que Dios es positivamente puro y distinto de todo lo demás, ¿sí? Santidad de la Biblia significa separación de todo lo que es común o inmundo. Y la santidad, hablábamos que es la ausencia del mal y la presencia del bien. Y hablando de Dios, su santidad es una pureza, es su pureza de esencia y naturaleza, tal como su voluntad y su acción. Y hablábamos de que la santidad de Dios es un atributo por el cual Él quiso especialmente darse a conocer en tiempos del Antiguo Testamento. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, como dice ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? Que le acabamos de leer. Dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. En toda, dice, su manera de vivir, porque escrito está, sed santos,
porque yo soy santo, dice el Señor. Vamos a estar platicando un poquito de eso. Así que los cristianos en la iglesia primitiva, ¿sabía usted? Eran llamados santos, ¿sí? Desde aquel tiempo la palabra santo ha sufrido fuertes cambios que, que hoy en día muchas personas al decir que es santa se dan la idea de que es una persona súper recta, una persona de extraordinaria piedad, ¿verdad? Una persona con un poder espiritual, sobrenatural. Pero la Iglesia Católica Romana ha convertido en un título para quienes han sido canonizados como santos. En una lista especial los ha puesto como héroes o heroínas espirituales. Mas la Biblia, ¿sabía usted que usa la palabra santo para todos aquellos creyentes como tú y yo? ¿Sí? Como entra una viejita muy católica a la iglesia, ¿verdad? Y empieza a ver y dice, ¿dónde están los santos? No miraba ningún cuadro, ninguna imagen. Y le dice el pastor, ahorita vienen los santos. Es más, ahí vienen entrando ahorita, mira, ahí están. Y se queda admirada la viejita, ¿verdad? Porque no sabía que a nosotros los creyentes en el Nuevo Testamento se nos llama santos, ¿verdad? Ella pensaba que solamente las imágenes que están ahí en la iglesia, ¿verdad? En algunas iglesias católicas. Entonces, la Biblia habla acerca de la palabra santo para el creyente, que es común y corriente. En el Nuevo Testamento todo el pueblo de Dios disfruta de este título, santo, es un pueblo santo. La palabra simplemente significa uno que es santo. Los creyentes del Nuevo Testamento son los santos. Quizás parece extraño que el término sea usado para nosotros los creyentes, ¿verdad que sí? Que luchamos con toda clase de pecado todos los días. Sin embargo, cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo, nos asombra el hecho de que él dice a la gente santos y luego los reprende por su conducta necia y pecaminosa. Mire usted qué contrariedad, ¿verdad? Por un lado está diciendo, ustedes son santos, nación santa, pueblo escogido de Dios, y por otro lado nos está reprendiendo por nuestra conducta necia y pecaminosa. Los santos en la Escritura eran llamados así, no porque fueran ya puros, fíjate, sino porque eran gente como tú y yo, llamada a la santidad, llamada a la pureza. La palabra santo entonces tiene dos mismos significados, cuando se aplica a la gente y cuando se aplica a Dios. ¿Ok? Así que cuando la palabra santo se usa para describir a Dios, no solo tiene el sentido de que Él es diferente, Dios es diferente, es santo, es apartado de nosotros, sino también se refiere a su absoluta pureza. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios puro, un Dios santo, un Dios que es apartado, además que no tolera el pecado, ¿verdad? Pero nosotros, ¿sabes una cosa? No somos Dios, ¿sí? No somos trascendentes como es Dios, ni tampoco somos puros como Dios es puro. Entonces, ¿cómo puede entonces la Biblia llamarnos a nosotros los santos? Es la pregunta. Así que para responder a esta pregunta, debemos mirar un poquito hacia el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y los hizo una nación especial. Amén. Así que Dios los apartó y los llamó su pueblo escogido y les dio una comisión especial. ¿Y sabes cuál fue esa comisión? Les dijo, sed santos, porque yo soy santo. Y mira, ahí está, no te miento, ahí está en Levítico 11:44. Pues yo, el Señor, soy tu Dios y debes consagrarte, le dijo al pueblo de Israel, y ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando un sacerdote iba a presentar las ofrendas de pecado por el pueblo, tenía que santificarse, fíjate, tenía que consagrarse. Y eso implicaba que se tenía que bañar, fíjate, no podía entrar así sucio, todo maloliente, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Tenía que usar vestiduras blancas, ¿sí? Hasta sus calzoncillos eran tejidos con tela especial, y, ¿verdad? Y en oro. Todo su traje que usaba Aarón y los sacerdotes era especial, dedicado, consagrado. La vida del sacerdote tenía que estar consagrada, santo. Porque si no, ¿sabes qué le pasaba al sacerdote? Adivina qué le pasaba. Entraba a la presencia de Dios y su vida no estaba recta delante de Dios, o no eran aceptados los pecados del pueblo porque el pueblo había pecado, no se había consagrado. Ahí mismo caía muerto el sacerdote. Fíjate.
Nadie podía entrar, tenían que jalarlo con una pita, por eso llevaban unas campanitas, porque si no escuchaban las campanitas que sonaban, decían, uy, ya se murió. Ahora, ¿y cuándo? ¿A qué hora sale? A sacarlo jalado, ¿va? Porque si entraba alguien también muerto, ¿va? Porque nada impuro podía entrar a la presencia de Dios. Porque ¿cuántos saben que Dios es un Dios santo? ¿Verdad que sí? Amén. Así que este llamado especial a Israel no fue realmente nuevo, no comenzó con Moisés, aún no comenzó con Abraham, este llamado de ser santos. El llamado a la santidad, ¿sabes cuándo fue? Cuando empezó, fue con Adán y Eva, fíjate, desde mucho más antes que Moisés, que Abraham, ¿verdad? Esa fue la asignación original de la raza humana. Así que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos saben eso? Ahí lo dice en Génesis, ¿verdad? ¿Y sabes qué significa eso? En otras cosas, que fuimos hechos para imitar y reflejar el carácter de Dios. Fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. ¿Sabía eso? Dios nos dice a nosotros que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Dios nos ha escogido para que brillemos y llevamos las buenas nuevas de salvación a este mundo que está en oscuridad. Dios quiere usarte a ti, a mí, para alumbrar y ser luz. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, tú eres luz. Y yo también, dile, amén. Voltéale, dile, tú eres luz y yo también. Dios te ha designado para que la luz de Cristo alumbre a través de ti, ¿sí? A este mundo en oscuridad. Ese fue el principal fin del hombre, por el cual Dios lo creó, la razón misma de nuestra existencia, hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. Así que las iglesias presbiterianas han usado el catecismo de Westminster en la instrucción a los niños. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos fueron católicos aquí un día y estudiaron ¿cómo se llama? El catecismo y todo eso, ¿verdad? Entonces, las iglesias presbiterianas hacen, cuando empiezan su catecismo y le enseñan las clases a los niños, hacen la primera pregunta que hace el catecismo, se lee, ¿cuál es el fin principal del hombre? Dice. Y la pregunta inquiere sobre la responsabilidad primaria que tiene cada ser humano. ¿Y sabes cuál es la respuesta a esa pregunta? Se lee al final. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal por el cual Dios nos creó. Glorificar, dar gloria a Dios, ¿sí? Nosotros, ¿cuántos sabemos que hemos cometido muchos pecados en nuestra vida? ¿Verdad que sí? ¿Y cuántos sabemos que ningún pecado que hemos cometido nos ha hecho felices? ¿Verdad que sí? Nos trae, después de que una persona peca, le trae una convicción, una tristeza de haber entristecido al Espíritu Santo, de haberle fallado a Dios, ¿sí? Ninguno ha agradado jamás, ningún pecado ha agradado jamás, ni ha traído ningún gramo de felicidad a la vida del pecador. Por el contrario, ¿sabes qué hace el pecado en nuestra vida? Sí, el pecado nos separa de Dios, ¿sí? ¿Sí? Nos trae una vida de infelicidad, ¿sí? Hay personas famosas, lo leemos en los periódicos, lo vemos ahí en las entrevistas, ¿verdad? Que muchas personas les hacen la pregunta, si usted tuviera la oportunidad nuevamente de empezar de nuevo su vida, ¿qué cosas harían diferentes? ¿Sabes qué dicen algunas personas? No, yo no cambiaría nada, yo sería igual, dicen algunos, ¿verdad? ¿Sí? Personas famosas, ¿verdad? Que no conocen de Dios, pero hay multitud de cosas, ¿verdad que sí? Que muchos de nosotros nos encantarían volver a corregir, hacer de nuevo y hacerlas diferentes. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Porque ¿cuántos de aquí no hemos cometido miles de errores? ¿Verdad que sí? Y nos encantaría regresar el tiempo y poder hacer las cosas diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Es posible que Dios nos dé una segunda oportunidad. Si Dios nos diera esa oportunidad de empezar de nuevo, de regresar el tiempo, nosotros, te aseguro que la mayoría de los que estamos aquí no volveríamos a cometer los mismos errores que cometimos en el pasado, ¿sí? Así que el pecado puede ser placentero, pero nunca trae felicidad. Anótalo ahí si estás tomando notas. Hoy no les di notas para que anoten y vayan anotando ahí. El pecado puede ser placentero, pero es como momentáneo, ¿sí?
pero eso nunca te va a traer la felicidad. ¿Ok? Eso lo único que hace es separarnos de Dios, hacernos una vida miserable, porque Dios es un Dios santo. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad? Y no tolera pecado en nuestra vida. ¿Sí? Pues si entendemos todo esto, ¿por qué siempre somos tentados entonces a pecar? Es la pregunta, ¿verdad? Parece absurdo que alguien que conoce la diferencia entre la felicidad y el placer continúe cambiando la felicidad por el placer de pecar. Es absolutamente tonto o estúpido, podríamos decir, para una persona hacer algo que sabe que le robará su felicidad. Pero ¿sabes una cosa? Eso lo hacemos y todos los días. ¿Sí? El misterio del pecado no es solo que es malvado y destructivo en nuestra vida, sino que también es absolutamente tonto e insensato hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú sabes que, ¿cuántos de aquí fumaron alguna vez en su vida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabían que el cigarro produce cáncer? Aunque tal vez en ese tiempo no le ponían las letritas pequeñitas, ¿verdad? Que dice ahí, el consumo excesivo de este producto provoca cáncer en los pulmones, ¿verdad? Y lo ponen unas letras tan chiquititas ahí, ¿verdad? Pero la gente, ¿sabes una cosa? Sabe que eso le produce cáncer, que lo está matando, y aún así sabiendo, lo hace. Fíjate, qué irónico, ¿verdad? Yo me recuerdo en Guatemala, sacaban el anuncio de Marlboro, ¿verdad? Un cowboy ahí, ¿verdad? Con su caballo, un hombre así de exitoso, con su sombrero y con su lazo ahí, ¿verdad? Arreando las vacas y todo eso, ¿verdad? El anuncio de Marlboro, ¿sí? Pero no sacan los pulmones. Ese hombre murió de cáncer, ¿sí? De los pulmones. No sacan la foto de los pulmones que estaban todos ahumados y hechos una ciruela pasa, ¿no? Me recuerdo a mi hijo, uno de mis hijos, cuando mi esposa los llevó con el doctor, el pediatra, estaban chiquitos, y se quedaron con la boca abierta así cuando vieron una foto ahí de los pulmones, ¿verdad? Estaba una persona sana y una persona que había muerto de cáncer de pulmón por fumar, y estaban hechos una ciruela pasa así, arrugados y negros, ¿verdad? Y ver eso causa impresión. ¿Lo has visto usted? ¿Alguna vez lo has notado? ¿Lo ha visto? ¿No? Deberían de poner eso en todos los cigarros para ver si así dejan de fumar, porque la gente se está matando ellos mismos, ¿verdad? Así es el pecado. Saben que conduce a la muerte, que es malvado y destructivo, y que es tonto hacerlo, y la gente lo hace, ¿verdad? Sabe que eso le conduce a la muerte, que no debe hacerlo, y lo continúa haciendo. ¿Alguna vez ha hecho usted algo por ganas, aunque su cabeza le dice que no está bien hacerlo, y usted lo ha hecho de todas maneras? Si contesta que no a esa pregunta, déjame decirte, te estás engañando tú mismo. ¿Verdad? Si somos sinceros, muchos hemos caído en ese pecado, en esa trampa, ¿verdad? Hacemos lo que sentimos y tenemos ganas de hacer, en lugar de hacer aquello que deberíamos de hacer, lo correcto, aquello que deberíamos hacer. Así que no es extraño que clamemos como clamó el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7:24, que dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. Mira que lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Un hombre de Dios, ¿sí? Así es. Así que nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos y no lo somos. Pero de nuevo surge la pregunta, si no somos santos, ¿por qué la Biblia nos llama santos? ¿Sí? La Biblia nos llama santos, ¿sabes por qué? Porque hemos sido consagrados a Dios. Hemos sido separados, eso es lo que significa la palabra santo. Hemos sido llamados a una vida que es diferente. Hablando la semana pasada del viejo hombre, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿Sí? Que revístanse del nuevo hombre y dejen su vida pasada atrás, ¿verdad? Hemos sido llamados entonces a vivir una vida diferente. La vida cristiana es una vida de no conformidad. La idea de no conformidad se expresa ahí en Romanos 12, 1 al 2. Acompáñame ahí si tienes notas, anota ahí Romanos 12, 1 al 2. ¿Y qué dice Romanos 12? Así que hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio, ¿qué? Vivo y agradable, vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice la Escritura, a este siglo, sino ser transformados por medio de ¿qué?
de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿qué nos está mandando a hacer la palabra de Dios? ¿Sí? A que presentemos nuestros cuerpos, porque ¿sabías tú que con nuestro cuerpo pecamos a nuestro buen Dios? ¿Sí? En todo sentido. ¿Cuántos saben aquí que la glotonería es un pecado? ¿Sí? Muchos sabemos que ir al buffet y todo eso no nos cae nada bien, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste al buffet, verdad? Saliste de ahí que, ay, ¿por qué comí tanto? Con un pesar, ¿verdad? No hubiera comido tanto, pero ibas con un hambre, ¿verdad? Y te serviste esos platos grandotes, de todo le echaste ahí. Y después estabas con ese remordimiento, ay, mi estomaguito, a tomar un Alka-Seltzer o bicarbonato, ¿verdad? Para ver si puedes digerir un poco toda la comida que tragaste. Entonces, tienes que cuidar tu cuerpo también, ¿sí? Cómo estamos alimentándonos, durmiendo, haciendo ejercicio. Nos hace falta cuidar nuestro cuerpo. Yo anduve estas últimas semanas con un dolor de la rodilla aquí, ¿verdad? Y me dice mi esposa, es que eso es porque pasas mucho tiempo sentado, tienes que hacer ejercicio. Sí. Tienes que sacar a Daisy. Daisy es mi perrita, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí, tengo que irla a sacar, a darle una su vueltecita, ¿verdad? Pasé 2 semanas con la rodilla hinchada, hermano. Fui a que me hicieron radiografías, pensé que tenía algo roto ahí, gracias a Dios solo era un tendón, estaba inflamado, ¿verdad? Y ya sigo mejor, gracias a Dios. Pero yo he notado, fíjate que cada vez que como carne o no hago ejercicio, me duelen las coyunturas, porque necesitamos hacer ejercicio. ¿Cuántos saben que necesitamos hacer ejercicios? ¿Sí? ¿Verdad? Conforme uno va creciendo en años, ¿sí? Se va, como quien dice, oxidando un poco, ¿verdad? Necesitamos hacer ejercicio, ¿sí? Hay algunos que ya les empieza a tronar los huesos ahí, como que necesitan aceite 3 en 1, ¿verdad? Porque ya les rechina todos los huesos, les trona por acá, ay. Entonces, hay que hacer ejercicios, ¿verdad? Muchos viejitos los ponen en terapia, fíjate, yo antes andaba repartiendo, entonces iba a los nursing home, a donde están los ancianos, y ahí los tenían, fíjate. Algunos ya pierden hasta el balance y todo eso, los cargaban amarrados aquí de un cincho y los llevaban caminando, porque tienen que hacer ejercicios. Pero ¿qué pasa? Las personas solo quieren estar sentados ahí, ¿verdad? Viendo el periódico, viendo televisión. No, los ponen a caminar, ¿sí? Hacer ejercicio, que sea con las manos ahí, estirar los pies y un poquito ahí sentaditos, ¿sí? Porque necesitan ya, cuidar de su cuerpo, ¿sí? Entonces Dios nos manda por misericordia, hermanos, dice, ¿verdad? Presenten su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Sí, cuidemos lo que comemos, cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, ¿verdad? Todo, ¿sí? Presentémoslo al Señor como un culto racional, agradable a Dios. Y algo más que dice ahí, no nos conformemos a este siglo, a las corrientes de este siglo, ¿verdad? Que son contrarias a la palabra de Dios, sino leamos la Biblia, seamos transformados en nuestra manera de pensar. Si tú transformas tu manera de pensar, le pides al Espíritu Santo que cambie tu mente, tu corazón, vas a cambiar tu manera de ser también, de manera de actuar, tu manera de hablar, ¿sí? De relacionarte con los demás. Pero eso solo lo va a hacer el Espíritu Santo a través de su palabra, ¿verdad? Entre más tiempo nosotros pasamos en la presencia de Dios, nos hacemos más como Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo nos llama a una nueva clase de sacrificio, el sacrificio vivo de nuestros cuerpos. Debemos darle a Dios no nuestros granos o animales como se daba antes, ¿verdad? Que se presentaba en sacrificio, los holocaustos, ¿verdad? Sino ahora en el Nuevo Testamento Dios nos manda que nos entreguemos a Dios nosotros mismos, en cuerpo, alma y espíritu. Este nuevo sacrificio no es un acto de expiación como lo hacían antes en el Antiguo Testamento. No es una ofrenda por el pecado. El sacrificio de nuestros cuerpos a Dios es una ofrenda de gratitud. Viene después de que Pablo dice, así que, ¿verdad? Mira, así empieza el versículo, así que. Cuando la Biblia usa esta expresión, así que, es señal de que una conclusión se acerca. Pablo está hablando de los capítulos anteriores que había dicho ahí en Romanos. Así que la expresión así que conecta lo que ha sido dicho previamente a lo que está a punto de concluirse. En Romanos 12, así que se refiere a todo lo que el apóstol ha declarado en los capítulos previos relacionados con la obra salvadora de Cristo. La expresión así que nos conduce hacia la única conclusión apropiada,
que puede brotar de su obra, ¿sí? Y esa es a la luz de la misericordiosa justificación que Cristo ha logrado por nosotros. La única conclusión razonable es que debemos presentarnos por completo a Dios como sacrificios vivientes que caminan y que respiran. ¿Cómo luce un sacrificio vivo? Te preguntarás tú. Bueno, Pablo lo describe primero en términos no de conformidad. No os conforméis a este mundo, dice. Ese es el punto en que cual muchos de nosotros, los cristianos, ¿sí?, nos hemos desviado. Es claro que debemos de no ser conformistas, no nos conformemos a este mundo, pero es difícil entender precisamente qué clase de no conformidad es esta. La no conformidad es un asunto poco confuso y puede ser reducido fácilmente a la superficialidad, ¿sí? Lo podemos pasar por alto así, ¿ya? Es una tragedia que el asunto de no conformidad haya sido tratado por nosotros los cristianos en un nivel de frialdad, de trivialidad. La manera simplista de no conformarse a este mundo es observar lo que está de moda en nuestra cultura y luego hacer lo opuesto. Eso es lo simplista, ¿verdad? ¿Sí? Muchas personas dicen, bueno, pues yo no como cierta clase de alimentos porque eso es pecado, porque no sé qué, no sé cuándo. Yo no escucho ese tipo de música porque es pecado. Es más, algunos dicen, yo no voy al cine, no veo ese tipo de películas porque es pecado, ¿verdad? Pero eso es superficial. Dios nos está llamando a algo más profundo, no algo externo, ¿sí? ¿Ya? Algo más profundo de justicia, ¿sí? O sea, que muchos pues aparentan ser muy piadosos, muy religiosos, ¿verdad? Pero eso es en términos externos, ¿sí? Se puede completamente perder la enseñanza del apóstol Pablo que está diciendo aquí en este versículo, ¿sí? De alguna manera hemos fallado en escuchar las palabras de Jesús que dijo que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino que lo que sale, lo que está en el corazón, ¿sí? ¿Te das cuenta? Aún queremos hacer del reino de Dios un asunto de comidas o de bebidas, cosas que no debemos comer o beber. ¿Por qué son tan comunes tantas discusiones? Que no me tengo que poner, que no me tengo que hacer, no hacer, etcétera, etcétera, ¿verdad? En nuestros círculos cristianos. La única respuesta que se puede dar, ¿sabes qué es? El pecado, ¿sí? Nuestras marcas de piedad pueden ser en realidad marcas de impiedad. Cuando hacemos lo primario, lo que debe ser secundario. Cuando le damos más énfasis a las cosas externas que a las internas, ¿ok? Y agrandamos desproporcionadamente detalles insignificantes. ¿Sabes qué estamos haciendo con eso? Cuando ponemos muchas reglas, ritos y tradiciones, estamos cayendo en el fariseísmo, como hacían los fariseos, ¿sí? Cuando hacemos del baile o las películas, las pruebas espirituales, somos culpables de sustituir una moralidad vana por la genuina. Hacemos estas cosas para oscurecer algunos otros asuntos más profundos, que es ahí donde Jesús se centró con los fariseos, porque Jesús miraba su corazón, miraba sus actitudes, no lo que decía, sino lo que hacía, ¿sí? Lo que había en su corazón, la dureza de su corazón, su terquedad, ¿sí? Y su falta de amor al prójimo. Así que cualquiera puede evitar bailar, ir al cine, escuchar tipo de música, cierto tipo de ropa, etcétera. Y esto no requiere un gran esfuerzo o coraje moral, ¿sí? Lo que es difícil es controlar, por ejemplo, cosas más profundas, como por ejemplo la lengua, ¿sí? Actuar con integridad, ¿sí? O mostrar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Es fácil decir, ok, yo me he visto con ropas blancas, ropas largas y todo, pero ¿qué tal del chisme y de la lengua, ¿verdad? ¿Cómo está tu corazón, verdad? ¿Sí? ¿Qué tal de esas cosas más profundas que las personas no ven externamente, pero que Dios sí ve? ¿Cuántos saben eso, verdad? Dios ve nuestro corazón.
¿Y cómo está nuestra vida interna, nuestra integridad delante de Dios? ¿Cómo estamos produciendo los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la templanza, etcétera, ¿verdad? Eso es algo más importante que cosas externas, ¿verdad? Porque tú no te has fijado, por ejemplo, en Semana Santa, mucha gente dice, no, ahora es Semana Santa, ahora es una Semana Santa, qué reverencia a Dios. No voy a comer carne, dicen, ¿verdad? Muchos por ahí, ¿verdad? Dicen, no, no voy a comer carne, ¿sí? Pero ¿qué tal del chisme, de la borrachera, ¿verdad? De la mentira, el engaño, ¿verdad? El pecado, ¿verdad? No con el hecho de que vas a nada más dejar de comer carne, vas a agradar a Dios. ¿Y qué tal de tu conducta? ¿Y qué tal de los demás días del año? Dime tú, ¿verdad? ¿Sí? ¿Acaso solo en Semana Santa puedes acordarte que hay un Dios santo, ¿verdad? ¿Ya? Tiene que ser todos los días del año. ¿Cuántos saben eso? ¿Verdad que sí? Pero muchas personas le dan más importancia, que no voy a comer carne. Mira, es mejor que comas carne y que vivas una vida de integridad delante de Dios a que dejes de comer carne por una semana, ¿sí? Entonces, Dios se va a agradar más de tu conducta, de tu integridad delante de Dios. A eso, ¿sí queda claro el concepto? ¿Sí? No me van a malinterpretar, ¿verdad? Porque dice, ay, no, el pastor ya anda diciendo cosas ahí que, ¿verdad? No, no, estamos refiriéndonos a cosas más profundas, no externas, ¿sí? Triviales, secundarias, no. Dios se centra en nuestro corazón, ¿sí? Qué difícil es controlar la lengua, ¿verdad que sí? Santiago lo dice, ¿verdad? Ay, esa lengua, así que de una vez. Es como un pequeño timón, dice, ¿verdad? Que maneja un gran barco, ¿verdad? O una pequeña chispa, ¿verdad? Que enciende un gran fuego forestal, ¿no? Y quema todo. Eso hace la lengua no controlada, ¿verdad? Hace más daño, ¿verdad? Que muchas cosas. Así que, ¿sabes que muchas personas no saben que la borrachera es un pecado? ¿Sí? Que el beber whisky es un pecado, ¿verdad? ¿Sí? Y que la codicia también es un pecado. ¿Sí? Está entre la lista de pecados. Ahorita lo vamos a ver, que dice aquí Pablo. Así que los no conformistas, los verdaderos no conformistas dejan de codiciar, ¿sí? Detienen el chisme en su vida, ¿sí? Se abstienen de estar diciendo falso testimonio, ¿sí? Dejan de odiar, dejan de guardar amargura en su corazón, comienzan a practicar los frutos del Espíritu Santo. Jesús fue nuestro ejemplo y es más, Él reprendió a aquellos religiosos fariseos por su preocupación por los asuntos externos. Lo decíamos la semana pasada, que Jesús les llamó a esta clase de gente, ¿cómo les dijo? Sepulcros blanqueados, les dijo, ¿verdad? Que por fuera parecen llenos de piedad y santidad, pero por dentro, ¿cómo estaba su corazón? Lleno de inmundicia, ¿verdad? ¿Sí? No eran rectos delante de Dios. Entonces, a Dios no le vas a aparentar tú por lo que haces por fuera. Al Señor lo vas a aparentar por quien somos cada uno de nosotros, por dentro, cómo está nuestro corazón. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Por eso ahí entra la omnisciencia, otro de los atributos de Dios. La omnisciencia de Dios, que Dios lo sabe todo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Él conoce nuestros pensamientos y que aún no hemos dicho la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Es más, dice que los cabellos de nuestra cabeza, nuestros cabellos, ya Él ya los está contando. Es más, ni los tiene que contar, Él ya sabe cuántos tenemos. Tiene 5,000. A algunos que ya se les cae el pelo es más fácil, ¿verdad? Contar. Pero Él sabe todo de nosotros, ¿verdad que sí? ¿Sí? Él le da de comer a los pájaros, no se cae una hoja de un árbol si no es su voluntad, dice, Él sabe todo. Y mira qué dice aquí, este versículo. En Mateo 23, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús? Ay de vosotros, les dijo a los fariseos, escribas y fariseos, ¿cómo les llamó? Hipócritas, les dijo. ¿Por qué? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que era la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, no está diciendo que no diezmen ni que den, no malinterpreten. El Señor le dice, está bien que hagan eso, pero no se olviden, ¿verdad?, de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sí? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciego, les dijo, ¿sí?, que coláis el mosquito, pero se tragan el camello. Mira, el Señor está hablando de una hipérbole, le llaman eso, una exageración, ¿verdad que sí? ¿Cómo te vas a tragar tú un camello, verdad? Pero el Señor lo está comparando así, ¿verdad?, con todo lo que estas personas hacían. Se preocupaban por detalles minuciosos, fíjate, como por ejemplo comer sin lavarse las manos. Ah, Jesús cómo lo criticaron, y a sus discípulos, ¿no? Y ellos hacían tremenda ceremonia, lavándose las manos, tremendo, ¿verdad? Para aparentar piedad y santidad, pero su corazón estaba lleno de inmundicia, ¿verdad? ¿Sí? Y se enorgullecían, porque ¿se acuerdan de aquella historia que Jesús contó? Que habían dos hombres ahí en el templo orando, ¿se acuerdan? ¿Sí? Uno dice que era fariseo, ¿verdad?, muy santurrón, que decía, y el otro era recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos dice que ni siquiera se acercó adelante, sino estaba por allá atrás y se pegaba el pecho y decía, por mi culpa, ¿verdad?, soy pecador. Pero el otro, enorgullecido, ¿verdad?, muy santurrón, decía, Señor, te doy gracias, así con esa osadía, ¿verdad? Te doy gracias, Señor, ¿verdad?, porque no soy como este vil pecador, refiriéndose a aquel pobre que estaba allá, ¿verdad?, pegándose el pecho, publicano, ¿verdad? No soy como este hombre pecador, dijo, ¿verdad? Yo diezmo todo lo que recibo, voy al templo todos los días sábados, cumplo con mis votos, ¿verdad? Y no soy como este vil pecador. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dice la escritura que dijo? ¿Quién de estos dos hombres salió perdonado y restaurado? El que se creía santo por sus buenas obras delante de Dios y se enorgullecía, ¿verdad? O aquel pecador que reconoció su pecado y su inmundicia y vino a pedir perdón. ¿Quién crees tú que salió limpio, perdonado, y el Señor escuchó su oración, ¿verdad?, que hizo de todo corazón, ¿sí? Esa es la actitud correcta que Dios quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? No la de este fariseo, guía de ciegos, dijo, ¿verdad? ¿Sí? Que se enorgullecía por sus buenas obras. Así que Jesús reprendió a los escribas y a los fariseos por descuidar los asuntos importantes y sobre enfatizar los menores, los detallitos, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, él no vio esto como un asunto de uno a otro, sino como algo muy importante, ¿sí? Los diezmos debían de ser pagados. Jesús lo dijo ahí, no dejen de hacer lo anterior sin hacer lo otro, ¿verdad? Pero no como sustituto para prestar gran atención a los asuntos de justicia, la misericordia y la fidelidad. Los fariseos se preocupaban de los asuntos externos y visibles de la piedad, pero ignoraban los asuntos más elevados de la espiritualidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cuánto necesitamos aprender, verdad que sí? Necesitamos ser más como Jesús, como cantábamos hoy, ¿verdad que sí? Más humildes, más genuinos, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros somos llamados a más que ser no conformistas, somos llamados, ¿sabes a qué? A ser transformados, ¿sí?, a no ser los mismos que éramos antes. Tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar y de sentir y de actuar. Así que Dios quiere que nosotros los cristianos nos ofrezcamos como sacrificio vivo y adoremos de esta manera, que seamos gente con una alta medida de disciplina. Fíjate, no es fácil, ¿verdad que no? Así que los no conformistas no se satisfacen con formas superficiales de justicia. Así que nosotros los santos somos llamados a una rigurosa búsqueda del reino de Dios. Y tú puedes verlo ahí en la Biblia, ¿sí? Tú puedes ver personas, ¿sí?, como Abraham, ¿sí?, personas como Moisés, ¿sí?, como Elías, personas como Pablo, ¿sí?,
personas que se entregaron a Dios, ¿sí? De todo corazón, ¿sí? Y fueron usados grandemente por Dios, ¿verdad? Porque creyeron a Dios, se entregaron 100% a Dios, ¿sí? No anduvieron, fueron radicales, ¿verdad? ¿Sí? No anduvieron con medias. No era que hoy sí no tengo tiempo de orar, hoy no tengo tiempo de leer la Biblia, hoy no tengo tiempo de hacer la voluntad de Dios. No, hermano, eran personas que dejaron todo por seguir al Señor. ¿Cuánto necesitamos de personas así hoy en día, verdad que sí? Que no estén preocupando en qué van a comer el día de mañana. No, esas personas salían sin llevar nada, ni siquiera mochila ni nada. Y donde quiera que iban, ahí se quedaban. Y el Señor les proveía todo, ¿sí? Y fueron usados grandemente por Dios. Y Dios bendijo a las personas que los ayudaron y los bendijeron, ¿sí? Y nada les faltó. Estuvieron dispuestos hasta entregar su vida, fíjate. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros a dejar ese conformismo, ¿sí? Y a vivir una vida que Dios nos mande a hacer, ¿sí? Imagínate que Dios te diga, vete, deja tu familia y te vas a un país desconocido. Deja aquí tu carro, tu trabajo, tus negocios, ¿sí? Y vas a hacer la voluntad de Dios allá, en un pueblo, un idioma que tú no conoces, gente que no conoce, ¿no? La pregunta, ¿lo harías? Qué difícil, ¿verdad que sí? No, pastor, no, ¿cómo va a pensar usted eso? No, Dios no me va a pedir tal cosa, no, claro que no. Pero si Dios quiere usarte para cosas grandes, ¿verdad? Inimaginables. Eso fue lo que Dios hizo con Abraham, ¿sí? Le dijo, deja tu parentela, deja tu familia y vete, yo te mostraré una tierra mejor, te llevaré en la tierra donde fluye leche y miel. Y así lo hizo, dejó a su papá, su familia, se llevó a Sara. Y el error que cometió fue que se llevó a su sobrino Lot también, ¿va? Que ya sabemos la historia, ¿va? Porque se lo llevó también. Pero Dios no le había dicho que se llevara al sobrino. Bueno, se fue de colado, ya saben ustedes lo que pasó. Pero bueno, Abraham le creyó a Dios, ¿sí? Y dime tú, ¿le hizo falta algo a Abraham? Dime tú. ¿Se murió por allá de sed, de hambre? No, fue un hombre de los más prósperos, ¿sí? Y bendecidos. Y Dios lo usó grandemente para hacer bendición a otros. Así que nosotros los santos somos llamados a una rigurosa búsqueda del reino de Dios. Somos llamados a una profundidad espiritual, ¿sí? El método clave de Pablo que subraya como el medio de la vida transformada es la renovación ¿de qué? ¿Qué dice ahí? De nuestra mente. O sea que lo leímos ahí, ¿verdad? Así que esto significa nada más y nada menos. ¿Sabes de qué? ¿Qué se está refiriendo ahí? A la renovación de nuestra mente. ¿Sabes de qué se está refiriendo? Nada más y nada menos que a la educación, pues, ¿sí? Necesitas educarte, necesitas aprender la palabra de Dios, ¿sí? Educación, renovación de mente significa educación, pero una educación seria, una educación profunda, una educación disciplinada en las cosas de Dios, ¿sí? No es que hoy voy a leer la Biblia, mañana no la leo, ay, si me da tiempo, leo de vez en cuando, hoy no tengo ganas, hoy estoy cansado, me duele la espalda, no me concentro, no puedo, no. Dios no quiere ese tipo de personas, ¿sí? Que un día sí, un día no. Dios quiere gente seria, ¿sí? Disciplinados en las cosas de Dios. Es un llamado al dominio de la palabra de Dios. Necesitamos ser gente cuyas vidas han cambiado porque nuestras mentes han cambiado, ¿sí? Ya no somos los mismos de antes. Nuestra mente tiene que ser renovada, ¿verdad? La verdadera transformación viene por ganar un nuevo entendimiento de Dios, de nosotros mismos y del mundo. ¿Sabes cuándo tu vida va a cambiar? Cuando tú conozcas quién es Dios, ¿sí? Cuando tú sepas que Dios es un Dios santo, es un Dios poderoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, de compasión, etcétera, etcétera. Entonces tu vida va a cambiar. Cuando realmente sepas a quién tú estás adorando, a quién tú estás sirviendo, a quién tú has creído,
Ahí es donde empieza la verdadera transformación. ¿Sí? Así que la verdadera transformación viene por ganar un nuevo entendimiento de Dios, de nosotros mismos y del mundo. Cuando tú sepas lo dañino que es la droga, cuando tú sepas lo dañino que hay en el mundo, lo vas a dejar, porque vas a saber, no, eso no te conviene. ¿Sí? Esas malas amistades, esas juntas, etcétera. Tú vas a ser, primero tienes que ser transformado en tu mente para que cambie tu corazón y luego tu manera de actuar. Amén. Así que encima de todo lo que buscamos es ser conformados, ¿sabes qué? A la imagen y semejanza de Jesucristo. Ese debe ser nuestra meta, ser cada día más transformados como Jesús, ¿verdad? Viviendo una vida apartada del pecado, apartada del mal, hacer en otras palabras lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Así que debemos ser como Jesús, aunque no en el sentido de que podamos ser como Él, divino, ¿verdad? Porque Jesús era divino, ¿sí? Era 100% Dios y también 100% hombre, ¿sí? No somos nosotros hombres dioses, hombre Dios, no, con D minúscula. Mas nuestra humanidad es para reflejar y proyectar la verdadera humanidad de Jesús. ¿Te das cuenta? Es un llamado más elevado, ¿sí? A ser como Jesús en su humanidad. Porque imagínate, Jesús fue 100% hombre, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? Que también fue 100% Dios también. Mira, Jesús como hombre se cansó. Dice la Escritura que en una oportunidad él estaba durmiendo en una barca, estaba cansado. Pero como vino una tremenda tormenta, los discípulos estaban que ya se morían, que no sabían qué hacer, que se iban a ahogar, etc. Fueron a despertar a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús como Dios? Dice la Escritura que le habló al viento. ¿Y qué pasó? Los vientos le obedecieron y hubo paz. ¿Sí? Como hombre estaba cansado, tenía sueño, ¿verdad? Pero como Dios pudo hacer cosas sobrenaturales, ¿verdad? Otro ejemplo, Jesús tuvo hambre, ¿sí? Pero como Dios, Él multiplicó los panes y los peces, alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Algunos calculan que eran como 15,000 personas, solo con 5 panes y 2 peces. ¿Te das cuenta? Así que, como Dios, Él sufrió en carne, como hombre, perdón, Él sufrió y él fue semejante a nosotros, ¿sí? Pero sin pecado, ahí está la diferencia, sin pecado. Pero como Dios, Jesús hizo cosas maravillosas. Es más, imagínate que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, que ya yedía. ¿Quién más puede hacer eso sino solo Dios? ¿Te das cuenta? Y Jesús hizo muchos milagros, pero hay uno que me llama la atención, no sé si tú lo has leído en la Biblia, que llegaron un día a cobrar los impuestos, y estaba Pedro y Jesús, y le dice, ¿por qué tu maestro no paga los taxes, los impuestos a Roma? Y fue Pedro a preguntarle, sí, vamos, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Dijo, ok, ve, le dijo, y ve a pescar allá al lago, le dijo, ¿sí? Y el primer pez que pesques, ¿sí? Ábrele la boca, le dijo, saca la moneda que está ahí y paga los impuestos. Imagínate, dime tú, ¿qué pez come monedas? Dime tú. ¿Cuántos peces había en el lago? Imagínate miles de millones de peces ahí, grandes de todos tamaños. Y para que Pedro vaya a pescar cabal el pez que tenga la moneda, imagínate. Y para que saque la moneda que pudiera pagar los impuestos de Pedro, del valor de que incluía los taxes que necesitaba pagar Pedro y de Jesús, del costo. ¿Te das cuenta quién puede hacer más eso? ¿Quién sabía? Creo que Jesús puso la moneda allí, ¿verdad? En la boca del pez y lo mandó ahí para que fuera, ¿verdad? Solo lo pensó y ya el pez obedeció, agarró una moneda, pues a ver dónde la consiguió, ¿verdad? Pero y agarró el anzuelo y lo mandó directo a que agarrara el anzuelo que tenía Pedro para que pagara los taxes, para mostrarles a las personas, ¿verdad? De que Dios es un Dios justo, ¿verdad? ¿Sí? Y que también paga sus impuestos, ¿verdad? ¿Sí? Para que no lo llamen que va de impuestos, ¿verdad que sí? ¿Ok? Así que la clave para el crecimiento espiritual está entonces en la educación cristiana, profunda, y tiene que ser un estudio profundo de la palabra de Dios, el cual requiere
un nivel serio de sacrificio. Yo felicito a cada uno de los hermanos y hermanas que están cada semana haciendo sus tareas del discipulado, que están asistiendo regularmente. Ya algunos ya tiraron la toalla por ahí, ya algunos ya están faltando, ya algunos ya están aflojando ¿verdad?, la cuerda, pero felicito a todos los que siguen prosperando, aunque vayan atrasados, que se pongan al día, que se están memorizando sus versículos, porque mira, no es fácil, yo te lo digo, ¿verdad?, por experiencia, ¿sí? He tenido alumnos, de 8 o de 10 que se inscriben, se gradúan 3 o 4, fíjate. ¿Por qué? Porque los demás empezaron bien, pero no terminaron, ¿verdad? Pero ustedes no son de esos, ¿verdad que no? Ustedes son de aquellos que empiezan y terminan, ¿verdad que sí? Y ponen y se disciplinan, se levantan temprano, van y memorizando ahí en el carro sus versículos, los escriben en tarjetitas y van y están haciendo sus lecciones. Se acuestan a las 12, 1 de la mañana, o se levantan a las 3, 4 de la mañana a hacer sus lecciones y están siendo disciplinados. Mira, porque todo ese esfuerzo vale la pena, ¿sí? Yo felicito a los maestros que se están esforzando, que están preparando su lección para venir preparados para que enseñar la lección que tienen que enseñar el día domingo. Ahora estamos dando discipulado también el día miércoles, para aquellos que no puedan venir domingo. Mira qué generosos somos. Si tú no pudiste venir el domingo, no te pierdas la oportunidad. Vente el miércoles a las 6 de la tarde. Puedes ponerte al día en tus lecciones, ¿sí?, para que no te pierdas la oportunidad y te quedes fuera. Así que sigue adelante, sigue esforzándote, toma en serio la educación cristiana profunda y el sacrificio. Este es el llamado a la excelencia que hemos recibido. No debemos contentarnos como el resto del mundo, ¿sí?, con un entendimiento nada más superficial de quién es Dios. Tú le preguntas a una persona allá afuera y le dices, ¿usted cree en Dios? Claro, sí, todo el mundo cree en Dios. Es más, le llaman Diosito. ¿Cuántos han escuchado esta palabra? Ay, si Diosito quiere, dice, si Diosito aquí. No tenemos un Diosito así chiquito, tenemos un Dios grande. ¿Cuántos saben eso? Tenemos un Dios poderoso. No es un Dios chiquito, pero eso solamente lo dicen las personas que no han conocido quién es Dios, ¿verdad? Pero tú no eres de esos, ¿verdad que no? Tú no dices Diosito, ¿verdad que no? Tú dices, tengo un Dios grande, poderoso. Amén. Más grande que cualquier problema, que para Él no hay nada imposible. Gloria a Dios. Así que este es el llamado a la excelencia que hemos recibido. No debemos contentarnos con el resto del mundo con un entendimiento nada más superficial de quién es Dios. Debemos estar insatisfechos con nada más tomar leche y anhelar nada más, debemos de anhelar nada más y nada más que alimento sólido espiritual. Pablo llegó a una conclusión una vez que les dijo, ustedes ya deberían de ser maestros enseñando, y todavía tengo que darles leche en vez de darles alimento espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos motiva la palabra de Dios? A crecer, a aprender, a madurar. No solamente quedarnos con el ABC, ¿verdad? Los principios de la salvación, del bautizo y todo eso, la oración y todo. No, tenemos que seguir avanzando. ¿Sabes cómo lo veo yo? Que es como entrar ya a aguas más profundas. ¿Tú has ido alguna vez al mar o al lago? ¿Sí? ¿No se han dado cuenta ustedes que hay personas que no saben nadar y que apenas llegan así en la orilla, ¿verdad? Ay, es que el agua está muy fría, ay, tienen miedo de meterse al agua. Bueno, se mete un poquito, les va llegando el agua aquí, por aquí, les llegan por acá, y aquí nada más hasta donde toco tierra. Pero ya no siguen más allá, donde está más profundo, ¿verdad? Porque no, ahí sí ya es cosa seria, ahí sí ya me puedo ahogar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué quiere Dios? Dios quiere que no pisemos tierra ni arena, que nos metamos allá a aguas profundas y descubramos qué más hay por allá, ¿verdad? Que aprendamos a nadar y que disfrutemos. Hay mucho más que aprender. No solo nos conformamos con quedarnos a la orilla. Sí, ya pisé el agua. Ahí está muy fría. No, mejor me voy. No. Dios quiere que te metas y te vayas, que seas un salvavidas y te metas a aguas profundas, ¿sí? Que crezcamos en la fe, que crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchos no se meten al seminario? Hello, ¿verdad? ¿Sí? Porque no quieren pagar el precio. Esa es la única razón, nada más. ¿Sí? Porque mira, cuando uno va al seminario, tú tienes que pagar. Y no es algo fácil, ¿sí? No son costos bajos, no, son costos altos. Más si te metes a 1, 2 o 3 clases, olvídate, ¿verdad?
Tienes que hacer tareas, tienes que reunirte en grupos, tienes que presentar trabajos, tienes que pasar al frente y exponer, tienes que entregar exámenes, hacer exámenes, tienes que hacer un montón de cosas, ¿sí? Pero mucha gente sí dice, no, ¿para qué voy a estudiar? Eso no es para mí. No, no, hermano, tenemos que pagar el precio, ¿sí? Salir a las 9, 10 de la noche del seminario, tener que viajar 1 hora todavía para tu casa y a las 6, 5 de la mañana levantarte para ir al trabajo. Y sobre eso tienes que, cuando regreses, hacer tus tareas y reunirte. Si quieres sacar buenas calificaciones, ¿eh? ¿Ya? Hay que pagar el precio, amados hermanos. Hay que esforzarse, ¿ok? Por aprender. Ser un santo entonces significa ser separado. Dile a la persona que está a la par, ser santo significa ser separado, ¿sí? Pero no solo eso, una persona santa ha de estar envuelta en el proceso vital de santificación. Es un proceso, ¿sí? De santificación, quiere decir todos los días. Debemos ser purificados diariamente en una búsqueda creciente de la santidad. Mira, esto no es fácil. Como hablábamos la semana pasada, no lo vas a poder lograr tú en tus propias fuerzas. Necesitas de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? ¿Sabes qué dijo Jesús ahí en Juan 15:5? ¿Sabes qué dijo? Lo leyó la hermana por ahí cuando estábamos cantando. Separados de mí, dijo Jesús, ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Cuántos necesitan aquí más del Señor? Levante su mano. ¿Cuántos necesitan de la gracia y el poder misericordioso de Dios todos los días? ¿Cuántos se comprometen, ¿sí?, a estudiar más rigurosamente y disciplinadamente la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren crecer en aguas profundas, conocer más de Dios, ser más como Jesús, más santos? Pero eso solo lo vas a lograr con disciplina y esmero, pidiéndole al Señor todos los días que nos ayude a ser separados de esa tentación, de esas cosas que no nos edifican. Vas a tener que pagar el precio, vas a tener que estar estudiando, haciendo tus lecciones. Van a haber momentos en que te van a decir, ven a ver una película, mira qué bonito, hay un partido de fútbol, y tú vas a tener que decirle, no, lo siento, tengo mañana que entregar mis tareas del discipulado, tengo que preparar mi estudio bíblico, no puedo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le tienes que dar prioridad a las cosas más importantes, ¿sí? Graba, es más, te doy una idea, dile a tus hijos, grábenme el partido, después no me digan cuánto quedaron, después lo veo, ¿verdad? Primero voy a hacer lo más importante, las cosas de Dios, ¿sí? Lo demás puede esperar, ¿verdad? ¿Ok? Te vas a tener que sacrificar. Entonces, ¿qué significa ser santo? Dijimos, ser separado, ¿verdad? Ser separado. Una persona tiene que estar envuelta en ese proceso de santificación, no solamente una vez, tiene que ser todos los días, ¿ok? Si somos justificados, también tenemos que ser santificados. Van de la mano, ¿ok? Tenemos ejemplos en la escritura de hombres fieles a Dios, hombres santos, ¿sí?, impecables, que estuvieron dispuestos, ¿sí?, a poner al Señor en primer lugar en sus vidas, que se sacrificaron, ¿sí?, que reconocieron su condición de pecado y su necesidad de Dios, ¿sí?, y se entregaron en cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Esas son las personas que son santas, gente que es al mismo tiempo justa y al mismo tiempo pecadora, que reconocen su necesidad de Dios. Que los santos aún son pecadores, bueno, es obvio. ¿Cómo pueden entonces ser justos si somos pecadores, los santos, ¿sí? Los santos somos justos porque hemos sido justificados, ¿sí? En sí, de sí mismos, ellos no son justos por sí mismos. Los santos entonces han sido hechos justos, ¿sabes por qué? Por los ojos y los méritos de Jesucristo. Por la justicia de Cristo es que somos santificados, somos declarados justos delante de Dios. De esto se trata la justificación por la fe.
Cuando nosotros ponemos nuestra confianza personal para nuestra salvación en Cristo Jesús, solamente en Él, entonces Dios acredita a nuestra cuenta toda la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta qué precioso es el Evangelio? No es por nuestros propios méritos que somos encontrados justos delante de Dios y santos. Es por los méritos de Cristo que hizo en la cruz, ¿sí? Su justicia pasa a ser nuestra entonces, es traspuesta cuando creemos en Jesús. Es como una transacción legal. Dice la Escritura que hemos sido sellados con su Espíritu Santo y nadie nos arrebatará de su mano. La transferencia de la justicia es como una transacción contable, ¿sí? Donde no es una propiedad real la que se transfiere. Es decir, Dios pone la justicia de Jesús en mi cuenta mientras yo sigo siendo pecador aún. ¿Te das cuenta? Eso es lo que no podemos muchas veces entender, ¿sí? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Ese es el gran misterio del Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo puede un Dios santo venir a habitar en un corazón impuro? Suena como un fraude, ¿verdad? Como si Dios estuviera jugando un juego legal. Él nos da por justos cuando no somos justos, cuando no lo somos. Ese es el Evangelio. Las buenas noticias es de que nosotros ahora poseemos una cuenta de justicia perfecta ante el trono de Dios, ante el trono de juicio de Dios, y somos presentados delante de Dios por los méritos de Cristo como justos y sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado, santos. Esa es la justicia de Cristo que llega a ser nuestra por medio de nosotros depositar nuestra fe en Jesús, por los méritos de Cristo, ¿sí? No es un fraude, tampoco es un juego. La transacción es real. La declaración de Dios es seria. La justicia de Cristo es realmente puesta a nuestra cuenta cuando Dios nos ve rectos porque hemos sido cubiertos y revestidos con la justicia de Cristo. ¿No es eso maravilloso? ¿Sí? Que si al poner nosotros nuestra confianza en Cristo somos presentados delante de Dios como justificados, limpiados, perdonados, sanados y santos, como si nunca hubiéramos pecado. Es por los méritos de Cristo que hizo en la cruz del Calvario, no por nuestros propios méritos, ¿sí? Así que no es simplemente que Jesús paga nuestras deudas al morir. La vida es tan importante para nosotros, la vida de Jesús, como también su muerte. Cristo no solo toma nuestros pecados, nuestras deudas, ¿sí? Sino que también nos da su obediencia, nos da sus prioridades y nos da sus méritos. Esta es la única manera en que una persona injusta puede estar en la presencia de Dios, que es un Dios justo y santo. ¿Te das cuenta? Por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Porque Dios no tolera el pecado, ¿sabes eso? Pero cuando nosotros creemos en Jesús, la santidad de Jesús viene a nosotros y nos limpia y nos presenta limpios delante de Dios, como si nunca hubiéramos pecado. Ese es el concepto de la transferencia de justicia, ¿sí? Que puede ser fácilmente malentendido y seriamente abusado también, ¿sí? Porque alguna gente asume que si creemos en Cristo ya no tenemos nunca que preocuparnos por cambiar nuestra vida. Así dice mucha gente, ¿verdad? Abusan de la gracia, del favor de Dios. Así que la justificación por fe se puede ver como una, no se debe de ver, perdón, mejor dicho, como una licencia para pecar, ¿ya? Y hacer lo que nosotros se nos plazca, ¿verdad? Si tenemos la justicia de Cristo, ¿por qué debemos preocuparnos, dicen algunos, por cambiar nuestra vida de pecado? Puesto que nuestras buenas obras no nos llevan al cielo, ¿por qué preocuparnos entonces de hacer buenas obras? Dicen algunas personas, ¿sí? Tales preguntas no debería ser un cristiano verdadero, una persona que ha sido justificada, ¿sí? Cuando Martín Lutero, hizo sus 95 tesis y las clavó ahí enfrente de la iglesia allá en Alemania, proclamó la doctrina bíblica de la justificación. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue el versículo que saltó y
que cambió la mente de este monje franciscano, Martín Lutero, fue el versículo que está ahí en Romanos, que la justificación es por la fe solamente, dice, pero no una fe que no es sola, ¿sí? ¿Sí? Somos justos por la fe, la fe puesta en Cristo. Y Santiago lo dijo de esta manera. ¿Cuántos saben ese versículo que dice Santiago 2:26? Que la fe sin obras, ¿qué es? Es una fe muerta, dice, ¿verdad? Así que eso lo dice la Biblia, lo dice Santiago. La verdadera fe entonces es una fe salvífica, una fe salvadora. Es lo que Lutero llamó una fides viva, una fe viva. Es una fe que inmediatamente trae los frutos de arrepentimiento y de justicia. Mira, cuando una persona verdaderamente entrega su vida a Cristo, ya no va a ser la misma, ¿sí? Se van a ver los frutos. Cuando ha sido una entrega sincera de corazón, cuando ha derramado de lágrimas, de arrepentimiento, se va a ver una alegría en su corazón, se va a ver una felicidad, una transformación. Ya no va a regresar otra vez a revolcarse ahí donde andaba en ese mundo de inmundicia y de suciedad, no. Va a dejar el vicio, va a dejar la droga, va a dejar la prostitución, la homosexualidad, las mentiras, el odio, todo lo malo que hacía, ¿sí? La falta de transferencia, ¿ya? Va a ser ahora una persona recta, ¿sí? Que aunque sigue viviendo en una carne, tiene una vida ahora diferente, porque es Cristo Jesús quien por su Espíritu Santo lo va santificando, lo va renovando día con día, ¿verdad? Y no es en sus fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Entonces esa persona ya empieza a ser transformada, empieza a ser caminada, empieza a tener hambre. Otro de los frutos del Espíritu que vemos a una persona genuina que ha entregado su vida a Cristo, es que va a tener hambre por leer la palabra de Dios, ¿sí? Va a comprar una Biblia, va a empezar o va a buscar dónde puedo encontrar una, buscar una Biblia de estudio que traiga concordancia, que traiga mapas, que traiga comentarios, quiero aprender, quiero conocer, va a tener esa sed de Dios, ¿sí? Y va a meterse a las clases de discipulado, va a empezar a servir, va a decir, oh, ahora me quiero bautizar, quiero dar un testimonio libre, ganar almas para Cristo. Es una persona nueva, ¿sabes? Una persona que realmente ha nacido de nuevo, ¿ya? Yo dudo realmente que una persona haya tenido una genuina conversión cuando no quiere venir a la iglesia, cuando no quiere leer la Biblia, cuando no se quiere bautizar. Mira, una de las señales de los convertidos del Nuevo Testamento, ¿sabes cuál era? Cuando se recibían a Cristo, decían, ¿dónde está agua? ¿Dónde hay agua? Yo me quiero bautizar. Hoy es el día. Y se bautizaban ese mismo día, fíjate, recibían. Nada de que, es que no entiendo, que tengo que tomar clases para poder bautizar. Llevan 5, 10, 15, 20, 30 años de ser cristianos y no se han bautizado, digo yo. Necesitan de nuevo empezar de nuevo, ¿no? Porque una de las señales de una verdadera convicción es eso, que vas a tener hambre, vas a querer seguir los pasos del Maestro, de Jesús. Sí, mira, si Jesús se bautizó siendo Dios, que no había pecado en él, dime, ¿quiénes somos nosotros para no bautizarnos? Yo felicito a cada uno de los que están aquí que ya tomaron el paso de fe y obediencia del bautismo. Si tú aún no te has bautizado, ¿qué estás esperando? Lo que te digo, pregunto yo. En agosto vamos a tener bautizos allá en Lake Geneva. Vamos a empezar a dar clases desde el mes de julio para que empieces a conocer quién es Jesús y lo que dice la Biblia acerca del bautismo, para que no haya excusa y no digas, no, es que no he tenido la oportunidad, ¿verdad? No, que podamos todos estar ahí presentes cuando tú pases a las aguas del bautismo y dejes a ese viejo hombre ahí abajo, ¿verdad? Y se muera ahí identificándose con la muerte de Cristo y salga del agua como una persona nueva, renovada y resucitada de nuevo como Jesús cuando resucitó al tercer día. Ese es el simbolismo del bautismo. Me meto al agua y dejo al viejo hombre ahí, la vieja mujer, la carne y todo lo demás, ¿verdad? Los pecados, se quedan ahí abajo del agua, se mueren, ¿verdad? Como Jesús cuando murió, ¿verdad? Y fue sepultado. Pero al salir del agua, sales como una nueva criatura. Estás reconociendo a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida y estás declarando al mundo y a toda tu familia que ahora eres una persona nueva, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí ya se bautizaron? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren bautizarse de nuevo? Levanten la mano. ¿Cuántos no se han bautizado? ¿Sí? Si levante la mano, si alguno no se ha bautizado aquí. Vamos a tener la bendición en agosto
de tener esos bautizos. Yo felicito a los que están aquí, que ya se bautizaron, que tuvimos el honor y el privilegio de bautizarlos, ¿verdad? Así que sigan orando. Si tú tienes algún hijo, alguna hija, algún familiar que aún no se ha bautizado, el único requisito, ¿sabes qué es? Haber creído en Jesucristo y que tengas más de 12 años, porque ya entiendes de que, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. Hay aquí jovencitos que tienen más de 12 años, aquí, levanten la mano, que aún no se han bautizado. Esta va a ser tu oportunidad, ¿sí? Para que pases a las aguas del bautismo. Allá vamos a llevar carne asada, vamos a llevar comida, vamos a tener un servicio especial, va a haber fiesta. Es más, ya les tenemos ahí hasta sus batas blancas ahí, ¿verdad? ¿Verdad, Pati? Tenemos que lavarlas, ¿verdad?, limpiarlas bien. Para todos aquellos que se van a bautizar ahorita en agosto, va a ser como a mediados de agosto. El agua está calientita, está limpio el lago. ¿Cuántos fueron el año pasado con nosotros allá al lago Lake Geneva? Se bautizaron, qué bendición, ¿verdad? ¿Tienes amigos, familias que aún no se han bautizado? Háblales de Cristo, sí, invítalos a la iglesia. No te pierdas esta oportunidad, te lo digo. Dile, es por tu bien, dile, es por tu bien, ¿verdad? Así que la fe sin obras es una fe muerta. Así que aquellos que han creído en Jesucristo tienen que poner en acción lo que han creído y bautizarse y empezar el proceso de regeneración y transformación en sus vidas. Es una fe que inmediatamente trae los frutos de arrepentimiento y de justicia. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras no las siguen, es una clara evidencia que nuestra fe entonces no es genuina. Por eso dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Necesitas tener una fe verdadera y genuina, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo pasa antes de que el pecador comience a ser puro? Es una pregunta que las personas a veces se hacen. La respuesta es ninguna. No hay un periodo de tiempo entre nuestra justificación y el comienzo de nuestra santificación. Pero sí hay un gran periodo de tiempo entre nuestra justificación y la conclusión de nuestra santificación. Entonces, se tienen que ver los frutos. Muchos se preguntan, mira, ¿cuándo fue realmente que Pedro tuvo un encuentro personal con Cristo? ¿Dónde está su conversión? ¿Sí? Cuando realmente le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Cuando después de que Jesús le dijo, echa las redes, porque no había pescado nada, ¿verdad? Todo el día, y nada, y la noche, nada. Y vio que realmente estaba delante de la presencia. ¿Fue ahí realmente cuando Pedro se convirtió y creyó? ¿Sí? ¿O fue más adelante cuando caminó en las aguas, en el mar de Galilea, ¿verdad? Y en el mar, y no se hundió, hasta después se hundió y le dijo a Jesús, sálvame, ¿verdad? Fue ahí cuando realmente creyó en Jesús, cuando lo vio caminando en el mar, ¿verdad? ¿Sí? Porque más adelante negó a Jesús y lo negó 3 veces, no lo negó una vez ni 2, 3 veces, ¿sí? Ya había visto a Jesús hacer milagros, ya había visto que Jesús era Dios. Es más, había dicho, le había querido cortar la oreja a Malco, ¿verdad? Sacó la espada, Pedro sí era tremendo, y quiso ponerle, ¿verdad?, pelear por Jesús y librarlo de la muerte, ¿verdad? Pero él fue uno de los que dijo, cuando Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dijeron, no, pues unos dicen que Juan el Bautista, que Elías, algunos de los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y Jesús les hace la pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Y sabes qué contestó Pedro? Él fue el primero que levantó la mano y dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, le dijo, ¿verdad? Tú eres el Cristo. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? Bendito seas Pedro, bienaventurado seas Pedro, le dijo, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Fue ahí realmente cuando su verdadera conversión de Pedro, dígame usted, ¿sí? ¿O fue después de que lo traicionó y se fue a pescar nuevamente y Jesús hizo un desayuno y lo llama y le dice, Pedro, ¿realmente me amas, Pedro? Yo te quiero, le dice. ¿Me quieres, Pedro? Le dice, sí, Señor, yo te quiero. ¿Realmente me quieres? ¿No me amas? ¿Me quieres? Bueno, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes todo, le dijo, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, ¿verdad? 3 veces le hizo la pregunta, ¿me amas, Pedro? Para ver si realmente Pedro estaba convencido de quién era Jesús. Es el Jesús resucitado, es después de que lo vio morir y enterrado en la tumba. No es el Jesús que andaba con él esos 3 años y medio.
que lo vio, es el Jesús resucitado, está con él ahí, diciéndole la pregunta, ¿realmente me amas? ¿Verdad? Y esta es la pregunta que el Señor nos quiere hacer a cada uno de nosotros en esta hora. ¿Realmente nosotros amamos a Jesús? ¿Estamos dispuestos a obedecerle? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? ¿Sí? A pasar tiempo en comunión con Él. ¿Sí? Porque mira, si tú no lees la Biblia, si tú no oras, si tú no vienes a la iglesia, realmente yo dudaría si realmente amas a Jesús. ¿Sí? Déjame decirte sinceramente. ¿Sí? Porque una persona que ama a Jesús va a querer ser como Jesús. ¿Sí? Va a querer hacer las cosas que Jesús hacía. Va a odiar el pecado. Va a mantenerse en santidad. Va a querer ganar almas para Cristo, va a querer aprender la palabra de Dios para ser un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Sí? Entonces, hazte esta pregunta: ¿realmente yo amo a Jesús? ¿Yo amo a Dios? ¿Conozco quién es Dios? ¿Quiero vivir una vida en santidad como Dios es santo y me dice a mí, sed santo porque yo soy santo? ¿Sí? ¿Qué sigue diciendo ahí? Ya vamos a terminar. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Estás dispuesto a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas vendrán por añadidura? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a buscar poner a Dios primero? ¿Sí? El reino de Dios, hacer la voluntad de Dios antes que la tuya. ¿Sí? Entonces Dios promete que todas las demás cosas vendrán por añadidura, pero si tú lo pones a Él en primer lugar. ¿Sí? ¿Okay? Entonces tenemos que vivir una vida agradable a Dios. ¿Y qué dice Gálatas 5:19-21? Y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista sigue, acerca de las cuales, dice la palabra de Dios, os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Quiere decir que los que practican esas cosas realmente no han tenido una conversión genuina. ¿Sí? Porque si realmente buscaran el reino de Dios y su justicia, primero que nada, no andarían cometiendo adulterio, no andarían en esa clase de inmundicias, de fornicación, no andarían visitando hechiceros, brujos, adivinos, no andarían en enemistades, en celos, iras, contiendas y disensiones y envidias, en borracheras, mira, orgías. Eso lo hacía gente que realmente no conoce de Dios. Y la Biblia lo amonesta y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La Biblia nos ilumina para que no hagamos ese tipo de cosas que a Dios no le agrada. La gente justa es conocida por sus frutos, y ellos se mantienen en santidad, apartados de toda inmundicia, santificados por el Espíritu Santo, trabajando en sus vidas, en sus corazones. Así que el Espíritu Santo conoce lo que verdaderamente es santidad. Por eso se llama Espíritu Santo, ¿sí? Porque es santo, ¿sí? Y trabaja para producir santidad en nosotros. Solo no lo vamos a hacer. El fruto de la justicia es aquel fruto obrado en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Si queremos ser santos, si tenemos una verdadera hambre por la justicia, entonces tenemos que enfocar toda nuestra atención en los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu se opone a todos estos frutos de la carne, ¿sí? Que no son espirituales, ¿sí? Hay un contraste entre nuestra naturaleza pecaminosa y la naturaleza del Espíritu. Esas son manifiestas las obras de la carne, ¿verdad que sí? La gente cuya vida es caracterizada por estos pecados mencionados arriba no heredarán el reino de Dios. La Escritura lo dice y es claro. Más claro no canta un gallo, dice, ¿verdad? Decimos comúnmente, ¿verdad que sí? No podemos darle tantas vueltas al asunto, ¿sí? Pero sabes, esto no quiere decir que cualquier pecado que nosotros cometamos significa que vamos a ser excluidos del cielo. Pablo está hablando de un estilo de vida habitual. O sea, son personas que mantienen un estilo de vida haciendo estas cosas, ¿sí? ¿Ya? No aquel que comete
un pecado y se arrepiente. No, esa es una persona que sabiendo que está haciendo mal, continúa haciéndolo. ¿Sí? En todos estos pecados caracterizados por los vicios mencionados. Así que la lista incluye tanto pecados externos como internos, pecados del cuerpo y pecados del corazón. ¿Te das cuenta? Los pecados listados pueden ser descritos como grotescos, incluso abominables delante de Dios. ¿Sí? Entonces, debemos de evitar este tipo de conductas. ¿Ya? Los fariseos pensaban que estaban libres de pecado contra la ley, puesto que nunca cometían un acto de adulterio, ¿verdad? Como estos, ¿verdad? Ellos asumían que si se frenaban de matar a la gente, estaban entonces libres de la ley contra el asesinato. Fallaban en ver que el enojo también injusto y el odio también estaban incluidos en el significado más amplio de la ley en contra de matar, ¿verdad? Se iban nada más por lo externo, ¿ya? Así que es importante entonces recordar la idea de que Jesús enseñó que el odio es un pecado contra la vida de otra persona, ¿verdad? Y que el adulterio es igual, dijo Jesús, que si uno mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, ¿verdad? Es como si hubiera adulterado. Muy bien, entonces vemos aquí que más el fruto del Espíritu, o sea, contrario a lo de la carne, a los que vimos anteriormente, ¿qué es? Digan conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esto está en Gálatas 5:22 al 23. Ese es el fruto del Espíritu. Es contrario a los de la carne, ¿verdad? A los que llevan a la muerte. Estos llevan a la vida. Estas son las cosas que agradan a Dios. Estas son las marcas de una persona que está creciendo en santidad, que se está pareciendo más a Jesús, ¿verdad? Cuando tienen amor, tienen gozo, cuando son más pacientes, tienen paz a pesar de las dificultades, son bondadosos, comparten con aquellos que tienen necesidad, tienen fe, son mansos y humildes de corazón. Entonces todos ellos verán a Dios. Estas son las virtudes que somos llamados a cultivar nosotros los cristianos. Para producir los frutos del Espíritu, entonces debemos de practicar los frutos del Espíritu y dejar que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra vida, dentro de nosotros, y que nos ayude a producir este tipo de frutos. ¿Cuántos quieren tener este tipo de frutos? Levante la mano. ¿Sí? Pídele a Dios ahí que te dé más amor, más gozo, más paciencia. Mira, cuesta, porque no lo vas a hacer en tus propias fuerzas. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a ser más bondadoso, más amoroso, ¿sí? Más ser como Jesús. Estas son las marcas de una persona que ha nacido de nuevo, que está creciendo en santidad y que está obrando para ayudar a practicar este fruto. Pero nosotros somos llamados a luchar en contra de nuestras fuerzas para producir ese fruto. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Esta lista del fruto del Espíritu, el apóstol aquí entonces nos da una receta para nuestra santificación, ¿verdad? Entonces, no es fácil, porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y mansedumbre. Contra tales cosas, dice, no hay ley, ¿verdad que no? Pero los que somos de Cristo, ¿qué dice la Escritura? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. O sea, tiene que haber una transformación en nuestra vida, ¿sí? Para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Debemos de crucificar todo lo que estaba en la lista anterior, que son obras de la carne, que nos llevan a pasiones y desenfrenos, y vivir por medio del Espíritu. Entonces, ya para terminar, vamos a ver algunas aplicaciones. ¿Cuántos quieren vivir una vida agradable a Dios? Levante su mano. Una vida en el Espíritu, no en la carne, ¿ok? Pídele a Dios que te dé fuerzas. Reflexiona en lo que has aprendido y has descubierto hoy acerca de la santidad de Dios, y responde a estas preguntas. Escribe, haz un diario ahí y registra tus respuestas concernientes a la santidad de Dios, y compártelo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. Pregunta número 1: ¿qué significa para usted ser santo y vivir una vida santa? ¿Okay? Anótalo por ahí. Si no,
después revisa la grabación y escribe estas preguntas. ¿Qué significa para ti ser santo y vivir una vida santa? Pregunta número 2. ¿Cómo estás tratando tú de renovar tu mente? ¿Sí? ¿Cómo renuevas tu mente? Número 3. ¿Cómo respondes cuando se te da cuenta de lo que Dios te ha justificado y ha transferido a tu cuenta toda la justicia de Cristo? ¿Cómo respondes tú al hecho de que Jesús, ¿sí?, te ha justificado y te ha santificado y te ha perdonado y te ha presentado justo delante de Cristo? Y número 4, ¿qué fruto has estado desarrollando del Espíritu Santo en tu vida, de la lista que vimos ahí? ¿Hay algún fruto que estás desarrollando? ¿Estás creciendo en los caminos de Dios? ¿Estás aprendiendo más a amar, a ser paciente, bondadoso, a tener más fe, paz, etcétera, más amor? Anota ahí qué frutos estás desarrollando, qué frutos del Espíritu Santo estás desarrollando en tu vida. Y por último, número 5, ¿en qué maneras puedes tú crecer en santidad? ¿Sí? Haz una lista, anótalo por ahí. ¿Cómo yo puedo ser más como Jesús, ser más santo, ¿verdad? ¿En qué maneras yo quiero crecer en santidad? Entonces, vemos ahí, empezamos con el versículo que dice de 1 Pedro 1:15 al 16, que aquel que nos llamó es santo, así también seamos santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿qué dice la Escritura? Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a entregarle su vida al Señor todos los días, ¿sí?, a alejarse del pecado y a vivir una vida en santidad de Dios, a pedirle al Señor todos los días que nos ayude a vivir una vida santa, agradable a Dios? En Éxodo 3:5 el Señor le dijo a Moisés: no te acerques, le dijo. El ángel de Jehová se le apareció en la zarza ardiente y le dijo: no te acerques, le dijo a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es santo, es tierra santa. Mira, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, ¿sí? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de sus antepasados, se le estaba presentando delante de él. Y él, curioso, fue a ver la zarza que no se consumía. Era Dios mismo hablándole en medio de la zarza. Su presencia estaba ahí. Y le dijo el Señor a Moisés: quítate tus sandalias, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, este hombre de Dios entendió que estaba delante de la presencia de un Dios santo, ¿sí? Y quitó sus sandalias, ¿sí? Estamos nosotros delante de la presencia de un Dios santo y tenemos que vivir una vida agradable a Dios, en santidad. Quitémonos todo aquello que nos estorba, limpiemos nuestro calzado todos los días. En Apocalipsis 4:8 vemos aquí a 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche, dice, no cesaban de decir. ¿Qué dicen los ángeles, querubines y seres vivientes? Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Si los ángeles, querubines, serafines adoran a Dios día y noche sin cesar, ¿no crees tú que deberíamos nosotros también, ¿sí?, hacer lo mismo? Adorar al Señor con nuestro estilo de vida, una vida agradable a Dios. Eso es lo que vamos a estar haciendo en el cielo, así que tenemos que empezar a practicar, ¿no lo crees? Viviendo y adorando al Señor. Y en Isaías, mira, Isaías entendió que estaba delante, había visto la presencia de Dios y había dicho: ay de mí, dice, porque perdido estoy, soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías entendió que estaba delante de un Dios santo, poderoso, y que había en él pecado, sus labios eran inmundos, y eso es que era un profeta de Dios. Y no solo él, sino vio el pecado del pueblo que estaba contaminado, y tuvo temor de Dios, ¿sí?, de estar delante de la presencia de un Dios santo y verdadero. Ese mismo temor tiene que estar en nosotros, de que estamos delante de un Dios santo y poderoso, Jehová de los ejércitos. Y lo mismo le sucedió a Pedro, volviendo con Pedro, cuando después de la pesca milagrosa en la barca tuvo un encuentro personal con Jesucristo y cayó a los pies de Jesús. ¿Y qué le dijo?
apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Le llamó Señor, ¿sí? Y sabía que estaba delante de Dios mismo, ¿sí? Se convenció, ¿verdad? Y es más, pudo ver su maldad, pudo ver su pecado, y sintió tanta convicción que le dijo de la santidad de Dios, de Jesús que estaba ahí frente a él, que le dijo: no soy digno, apártate, Señor, porque soy un hombre pecador. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, reconocer nuestra condición, ¿sí? Nuestra maldad, y que delante de quién estamos, ¿verdad? Un Dios santo, un Dios todopoderoso, que conoce todo de nosotros. Mira, Dios conocía las debilidades de Pedro, y más sin embargo le dijo: Pedro, a partir de ahora serás un pescador de hombres. Ya no vas a pescar más peces, te haré un discípulo, un seguidor, ¿verdad? Tengo planes mejores para ti, ¿verdad? Y qué bueno que Pedro reconoció y siguió a Jesús, ¿verdad? Si no, no hubiera pasado de ser nada más un pescador como cualquier otro, ¿verdad? Pero Dios tenía mejores planes para él. Así que tenemos que reconocer, dice 1 Juan 1:7, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué nos limpia de todo pecado? La sangre de Jesús, la sangre sin contaminación, una sangre limpia, pura, santa. Tenemos que andar en luz como Jesús anduvo en luz. ¿Y qué es andar en luz? Es apartarse de todo pecado, de toda contaminación. Dios quiere que vivamos vidas santas, agradables a Él. Y lo dijo en su oración, y con este terminamos. Juan 17:11 dice, ya vamos a orar, voy a invitar al coro que pase, vamos a cantar una última canción. Dijo Jesús en su oración sacerdotal: ya no estoy yo en el mundo, y hablando de sus discípulos decía, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, decía Jesús, al Padre, está orando al Padre: Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Es Jesús orando. Mira, es una oración que Jesús está haciendo por nosotros. El nombre que me has dado, para que sean uno, dice, así como nosotros somos uno. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Apártalos, Señor, del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Que no se contaminen, que no se ensucien, que vivan una vida agradable a ti, que te honren, que honren tu nombre, Señor. Guárdalos, protégelos, líbralos de toda contaminación, de todo mal. Que sean uno como tú y yo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos uno. Es Jesús orando, no solo por sus discípulos, sino por todos nosotros los que vamos a creer en Él. Es una oración que sale del corazón de Jesús, y que ¿sabes qué está haciendo Jesús por nosotros todos los días? Está orando, y está haciendo esta oración, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Esa es la labor que está haciendo Jesús allá en su trono celestial, intercediendo, orando por nosotros. Así que vamos a orar, vamos a cantar esta canción, y vamos a pedirle al Señor que nos haga ser más como Él. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tu maravilla, Señor, porque tú eres un Dios santo, Señor. Tú eres un Dios todopoderoso, Padre, y nos conoces, Señor. Y a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, de nuestras maldades, nos sigues amando, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces, Señor, actuamos sin saber, porque desconocemos realmente quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú realmente? Eres un Dios lleno de amor, eres un Dios santo que no tolera el pecado en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que están escuchando también este sermón, lo van a ver en las redes sociales, lo están viendo en vivo, que traigas convicción al corazón de cada uno de nosotros, Señor, si te hemos fallado, en qué área, Señor. Queremos, Señor, vivir vidas santas, vidas agradables a ti, porque tú eres un Dios santo, Señor, un Dios que no tolera la maldad. Gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros los que hemos creído nos santificamos al creer en Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque a través de la educación cristiana, a través de conocer más de tu palabra, somos santificados cada día, Señor.
nos vemos, Señor, en un espejo y vemos nuestra maldad y vemos nuestra necesidad de ti, Señor. Yo te pido, Señor, aquí cada persona que está aquí escuchando, están viendo en las redes sociales, que se arrepienta si están cometiendo algún pecado, Señor. Tú los conoces todos, Señor, y que nos permitas a cada uno vivir vidas transformadas, Señor, vidas renovadas, que los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, se muestren en nuestro corazón. Quita de nosotros toda obra de la carne, todo aquello que no te agrade, Señor. Queremos vivir una vida en santidad de ti, Señor. Sabemos que solos no lo vamos a hacer, no lo vamos a poder lograr, pero con tu ayuda sí lo vamos a hacer. Sí nos vas a proteger y nos vas a guardar, porque tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Te pido, Señor, que este sea el tiempo de la reconciliación, que este sea el tiempo del perdón, que este sea el tiempo de la sanidad, Señor, que este sea el tiempo de empezar de nuevo, Señor, de empezar en tus caminos, haciendo las cosas como a ti te agradan, las cosas rectas, Señor. Quita de nosotros toda flojera, Señor, quita todo aquello, Señor, que nos esté interfiriendo para que podamos pasar tiempo en tu presencia, que sea una prioridad en nuestra vida, Señor, conocerte más, Señor, ser más como tú, Señor. Transfórmanos a tu imagen y semejanza cada día, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Rey, gloria a Dios. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Díselo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Díselo así, si te tengo a ti, dile, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor.
Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Oh Señor, te damos gracias, Señor. Mi amado, mi tesoro. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú eres nuestra plenitud, Señor. En ti estamos completos, Señor. Separados de ti nos falta todo, Señor. No somos nada, Señor. Pero si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo, Señor. Como te dijo Moisés, si tú no vas conmigo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré a ningún lugar, Señor. Queremos, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros, donde quiera que vayamos, Señor. Que tú seas, Señor, lo más importante en nuestra vida, Señor. Conocerte a plenitud, Señor, es el deseo de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve atrás vacía, Señor. Tu palabra transforma los corazones, transforma las mentes, Señor, y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, porque la obra que tú has empezado en cada uno de nosotros la perfeccionarás día con día hasta el día que Jesucristo regrese. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ya estamos por despedirnos, no queremos irnos sin antes desearte la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí donde estás, levanta tus manos y recibe la bendición de Dios, que dice así: que el Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Padre, llévanos con paz, Señor. Gracias, Señor. Sigue siendo propicio, Señor, a nuestras necesidades, Señor. Que tu rostro siempre resplandezca sobre nosotros, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, Señor. Y que esa paz, Señor, esa paz que el mundo no nos puede dar en las cosas materiales, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Dale fuerte el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Tenemos servicio el día miércoles. Te esperamos aquí a las 6 los que están tomando la clase de discipulado, y a las 7:30 te esperamos para orar. Así que si tú ves alguna persona que no vino hoy, llámale, búscale y dile: te extrañamos. El otro fin de semana estamos de feriado, es el feriado del 4 de julio. Por favor, no faltes a la iglesia. Yo sé que hay muchos compromisos. Va a llegar el compadre, la comadre y te va a invitar a carne asada, pero ¿qué aprendemos hoy? Tenemos que poner a Dios en primer lugar. Acuérdate, ¿sí? No dejes de congregarte, dice la Escritura, como algunos tienen por costumbre. Así que nos vemos aquí el miércoles, y el viernes vamos a tener también reunión, ¿verdad, Pati? Sí, el viernes también tenemos reunión de damas, de varones y de jóvenes. Así que ponlo ahí en tu calendario, que no se te olvide de que este miércoles tenemos servicio, y el próximo viernes reunión de damas, de varones y de jóvenes a las 7:30 también, y el domingo el servicio regular. Que Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones para todos.